Hola y bienvenidos una vez más a este canal. Me presento por si es la primera vez que pasas por acá. Yo soy Momi y hoy tenemos el caso de los hermanos Menéndez. Sí, estoy llegando un poquito tarde con este video y todos lo sabemos. Pero en mi defensa estuve muy enferma y la verdad que no tenía ni cabeza para ver tanto material ni tampoco ánimos como para ponerme a grabar. Así que acá estamos con el video. Porque hace poco, digamos unos días, se estrenó un documental, aparte de la película. Creo que todos conocemos el caso, qué pasó, qué no pasó, qué dijeron, qué no dijeron, cómo mintieron. Y el tema está que hace un par de años se empezaron a volver muy populares los hermanos en TikTok. Las nuevas generaciones creen que no tuvieron una sentencia justa, por lo que podemos encontrar cientos y cientos de cuentas en TikTok dedicadas a los hermanos Menéndez y a todo lo que pasó. Las nuevas generaciones se entienden de otra forma y creen que los hermanos Menéndez no tuvieron un juicio justo, que las cosas que contaron que les hacía el padre supuestamente eran verdaderas. Pero ¿por qué al día de hoy está tan vivo el caso? No solo porque Netflix sacó la serie Monstruos, que está basada en los hechos de los hermanos Menéndez, sino que después de la serie sacó un documental hablando ellos específicamente y gente que participó en el caso de cómo se desarrolló. Además de eso, HBO también tiene un documental de este año donde habla live de lo que pasó. Pero ¿qué pasó? Todos, creo que yo o ustedes que están desde el otro lado viendo este video sabemos qué pasó. Lo que a nadie le queda claro es si fue por la suculenta fortuna que tenía el padre o porque habían sido A desde chicos. Así que, ¿de verdad son culpables de lo que hicieron? ¿O son una víctima? Pero no nos adelantemos y arranquemos por el principio porque va a ser un video bastante largo. Como siempre les digo, esto es la fila de la verdulería y usted y yo somos dos viejas chumbas. Todo el contenido que van a escuchar y van a ver lo pueden encontrar en Google y pueden ir a corroborarlo por ustedes mismos. Así que sin nada más que decir, arranquemos por el principio del caso. Para que nos pongamos un poquito en contexto, arranquemos por el padre. José Enrique Menéndez nace en Cuba y viene de una familia bastante acomodada. Digamos que eran todos doctores y él es hijo de un futbolista y de una nadadora. Pero cuando Fidel Castro asume el mandato en Cuba, la familia decide enviarlo a Estados Unidos en 1960, cuando apenas tenía 16 años. José llega a vivir a la casa de un pariente y a cumplir el sueño americano. Algo que se puede decir del padre es que era muy exigente consigo mismo y con los demás. A José le dieron una beca por ser muy bueno en natación. Él estudia para ser contador y ahí es cuando conoce a María Louise Anderson, que es la madre de los hermanos Menéndez, a la que nos vamos a referir como Kitty. Kitty venía de una familia bastante disfuncional, donde su padre no solo abusa físicamente de su madre, sino también de ella y sus hermanas. La verdad es que la familia de Kitty y la de José no estaban de acuerdo con su noviazgo y mucho menos con que se casaran. Para la familia de José, que estaba en una buena posición económica en Cuba, Kitty era de medio pelo. Y para la familia de Kitty no estaba muy bien visto en ese momento salir con un latino. El tema es que a ellos no les importa, estaban enamorados, querían estar juntos y se casaron. Pasa el tiempo y José se hace desde abajo. Todo lo que conseguía lo conseguía a base de esfuerzo. La cuestión es que en un momento José trabaja muchísimo y entra a trabajar a RC Records. Antes de eso tuvo otros trabajos, pero vamos a centrarnos en este, porque si no el video se va a hacer muy largo. Entra a trabajar en eso y imagínense la visión que tenía el tipo, que termina fichando a Duran Duran y también a la banda Menudo, que podría traerles un video entero hablando de Menudo y todo lo que pasaba en esa banda. Para los que no lo conocen, Menudo es una banda muy conocida en su tiempo de unos jóvenes que cantaban puertorriqueños. Entre ellos podemos encontrar a Ricky Martin. Y recuerden a Menudo porque más adelante vamos a volver a hablar de ellos. Pasa el tiempo y José y Kitty tienen a su primer hijo, Lai. Y a los 3 años del nacimiento de Lai nace Eric. José, la verdad que venía de una familia exigente, en una época en la que a los niños no se les preguntaba, prácticamente no tenían derechos. La cuestión es que él quería lo mejor.
y que sus hijos fueran los mejores en absolutamente todo. Por lo que los mete a estudiar en la Princeton School, ya que José tenía planeado que estudiaran en la Universidad de Princeton. Pero volvemos a su exigencia. José era muy bueno en deportes y pretendía lo mismo de sus hijos, por lo que en algún momento les dio a elegir qué querían hacer, si querían jugar al fútbol o al tenis, y ellos eligieron tenis. Se supone que Lai era muy bueno, por lo que terminó consiguiendo una beca de tenis. Con el tiempo entonces se mudan a Calabazas cuando José consigue otro trabajo. La cuestión es que en Calabazas es donde comienza todo el lío relacionado a los hermanos. En esa época, Kitty le encuentra a Eric sustancias, me entenderán, sustancias en el armario. Y no solo eso, sino que los hermanos se habían dedicado a entrar a hurtar cosas de las casas de los vecinos. Sí, dos niños ricos se metían a hurtar cosas de las casas de los vecinos. La primera y la segunda vez salió bien, quizás una tercera, pero en un momento uno de los vecinos llama a la policía para avisar que le habían robado y terminan dando con los hermanos. Digamos que José se encarga de que los chicos devuelvan todo y termina poniendo bastante dinero de su bolsillo porque algunas cosas las habían empeñado. Y usando un poco su poder o su influencia termina haciendo que solo le levanten cargos a Eric, que en ese momento era menor de edad. Entonces en ese momento mandan a Eric al psicólogo. Y ahí es cuando Eric conoce al doctor Jeron Ociel, del que vamos a hablar un poco más adelante. No solo pasó lo del robo, sino que Eric también se termina metiendo en una pelea con uno de sus amigos, Cinarelli, con chicos mayores, en el que él termina golpeado. Y ya que hablamos de Cinarelli, junto a Cinarelli es con el que escribe la obra llamada Amigos, donde el protagonista termina petit suisse a los padres, ya que se entera que tenía para cobrar una gran herencia. Esta obra la leyó la madre en su momento y no le levantó ninguna alarma. Igual no solo Eric tenía problemas, sino que Light también. Tenía muchas multas, se metía en líos y para terminarla lo encontraron copiando en la materia de psicología. En ese momento llaman a José desde la universidad para avisarle que necesitaban que fuera para hablar con ellos. Digamos que José intenta sobornarlos y en ese momento le dicen que no, que o Lai se toma un año sabático o ellos lo expulsan para siempre, por lo que hacen que Lai se tome un año sabático. Con todas estas cosas que estaban pasando, los robos, el mal comportamiento de Eric, Lai con el tema de la universidad, deciden mudarse a Beverly Hills, la casa en la que pasó todo. Yo abajo les voy a dejar un video de la casa como está ahora, porque la compraron hace poco, así que la están remodelando. Me encantaría saber quién va a vivir ahí, porque a ver si hay espíritu o algo por el estilo. Con todo el lío que tuvo Lai, se supone, esto sale en algunos lados y en otros no, que Lai en ese entonces deja embarazada a una chica con la que salía. Y José es el que va y se encarga de decirle a la chica que y le da una gran suma de dinero. Lai vuelve a vivir a la casa familiar. Entonces José, como no lo quería de vago en la casa, decide que Lai entre a trabajar en la empresa donde está él. En ese tiempo los empleados dicen que Lai era un clasista, un insolente, un malcriado, no tenía ningún tipo de concentración, trataba muy mal a sus compañeros, les hablaba como si él fuera superior y encima vivía faltando. Imagínense lo que era para José, que era súper exigente con sus empleados, que su hijo se comportara de esta manera. Por lo que José termina tomando la decisión de echar a Lai. Entonces, la verdad, eran un desastre. Eran dos pibes totalmente malcriados, que no sabían hacer nada. Lai no podía conseguir ni tener estabilidad en un trabajo. Y Eric estudiaba, pero tampoco le iba muy bien. Llega un momento en el que se supone que José se cansa de sus hijos y les dice que están por su cuenta, que no iban a recibir un peso de toda la herencia. Y en ese momento se supone que José cambia el testamento. Entonces llegamos al día de los hechos. El 20 de agosto de 1989, los hermanos van al cine e intentan ver la película 007, pero como no pudieron, entraron a ver Batman. Se supone que después del cine intentan verse con el entrenador de Eric y con un amigo.
pero en esta ocasión ninguno de los dos podía. Después de eso llegan a la casa, estacionan el auto y entran. Según ellos van a la habitación donde estaba la tele. Y ahí es cuando se encuentran con la escena. A eso de las 11:50 de la noche se produce la siguiente llamada. Yes, please. What's the problem? What's the problem? What's the problem? Someone killed my parents. Pardon me? Someone killed my parents. What? Who? Are they still there? Yes. The people... What? No. Were they shot? Hey, man, Were they shot? Yes. They were shot? Yes. 102 response, 722 North Elmore. What happened? Hey, stand up, I have a hysterical person on. We're trying to get things further. Other units responding. Is the person still there? What happened? We have units around. What happened? Who shot who? I don't hear anything. I just came home. You came home and found who shot? Mom and Dad. You know if they're still in the house, the people that did the shooting. Get away from him. Okay. Hey, let me talk to Eric. Who is the person that was shot? My mom and my dad. Your mom and dad? My mom and my dad. Okay, hold on a second. Okay, we're on our way over there with the ambulance. Okay, I gotta go. Okay. Oh. Hello, this is police department. Yes. Okay, I want you to come outside. Okay, just come out the front door and I gotta get my brother. Según la policía que participó en eso, era una escena totalmente dantesca, era horrible. Digamos que a José le habían dado por acá y mientras los oficiales estaban ahí revisando la escena, se cayó lo que usamos para pensar en el piso. Además de que había pedacitos de eso por las paredes y escurriendo desde el techo. La verdad que como podemos escuchar, son muy buenos actores. Porque en la llamada de verdad se escucha una persona muy angustiada y muy mal, que obviamente pueden estar así, no es que no. Hay una cuestión que cuando la policía llega, no encuentra absolutamente nada. No encuentra rastros de sangre, no encuentra los casquillos de las balas, no encuentra nada. Así que la policía no tenía absolutamente nada. Se llegan a los hermanos, que se supone que estaban histéricos y un poquito pasados de histeria, según la fiscal, los llevan a la comisaría. La policía en ese momento los trató muy bien. Digamos, eran los hijos de las víctimas, los cuales habían encontrado en ese estado a sus padres. Y hay una cuestión, a los ricos no les pasa. Entonces, cuando los llevan a la comisaría, no revisaron el auto donde se supone que habían más municiones. Dicho por Eric en ese momento en el documental, dice que en el auto había casquillos, que no les hicieron las pruebas de si tenían pólvora en las manos, porque como les digo, a los ricos no les pasa. En el momento del interrogatorio, donde les preguntan qué pasó, dónde estaban, ellos hablan de que habían estado en el cine, no tenían una coartada firme. Eric lanza la teoría de la mafia, de que había sido la mafia, porque su padre estaba en algunos negocios poco turbios. También la policía pensaba en ese momento que podría haber sido una venganza hacia los hermanos por todos los líos en los que estaban metidos. Pero bueno, la policía los deja irse y ahí empezaron a hacer lo que no había que hacer. Se supone que los hermanos no se querían quedar en la casa, por lo que empiezan a vivir en hoteles muy lujosos. Después sí, vuelven a la casa, pero empezaron a gastar mucho, pero mucho dinero. También, según la policía, estaban demasiado tranquilos. Se supone que en los primeros meses es la familia la que llama cada 2x3 a la policía para preguntar cómo van las cosas. Pero empiezan a haber gastos exorbitantes. Entre esos gastos estaban los de Lai, que se compró un Porsche 911, un condominio, se supone, eso lo dicen en uno de los documentales, mucha ropa, 3 Rolex y un restaurante que según él era el de su mamá. Según la policía, Lai se estaba convirtiendo en una copia bastante barata
de su propio padre. Y Eric se pagó un entrenador privado de tenis y le pagó el total de un año. Se compró un auto y se supone que se pagó unas vacaciones en Cancún. Entonces, como le dije, se empezó a tornar un poco sospechoso que no preguntaran cómo iba el caso. Se supone que en un momento Lai contrató guardaespaldas porque tenía miedo de que le hicieran algo. Va pasando el tiempo y Eric empieza a sentir culpa. Lai no. Lai estaba viviendo su vida como podía. Según los dichos de él, lloraba por las noches, se sentía mal, se sentía culpable, pero para el resto estaba como si no hubiera pasado nada. Eric se supone que en cambio tenía pesadillas y revivía una y otra vez la noche del crimen. Entonces, como estaba muy deprimido y estaba pensando en auto Petit Suisse, decide contactar al psicólogo que nombramos más arriba, que era el doctor Ociel. Algo que no aclaré era que Ociel no era un psicólogo totalmente, digamos, ético, sino que Eric sabía que todo lo que él decía en las consultas con él, el psicólogo se lo transmitía a su padre. Bueno, entonces Eric, después de todo lo que pasó, va al psicólogo y empieza a hablar de las pesadillas que tiene, de que se siente deprimido, de que se quiere auto Petit Suisse, de que revive esa noche todos los días. Y entre todo esto, le dice a Ociel que fueron ellos. Entonces el psicólogo toma la decisión de llamar a Lai y pedirle que vaya a la consulta porque Eric le había dicho todo. Lai va a la oficina, llega, se supone que es totalmente sacado, según Ociel, amenazándolo de que lo va a pum y que esto y que lo otro. También llega muy enojado con Eric diciéndole que era el crimen perfecto, que cómo podía arruinarlo así. En ese momento el psicólogo lo calma a Lai diciéndole que no puede decir absolutamente nada por el tema de la confidencialidad entre doctor y paciente. Pero esto para que lo tengan en cuenta. Sí, existe la confidencialidad de doctor-paciente, pero esa se puede romper en varios casos. Si vos te convertís en una amenaza para vos mismo o para terceros. Esto como para que lo tengan en cuenta. Se supone, según Ociel, que Lai igual lo amenaza de arriba abajo y él queda con miedo. Entonces se supone que después de que los hermanos se van del psicólogo, el psicólogo llama a lo que sería su mentor, el cual le dice que grabe las sesiones que tiene con los hermanos, que haga varias copias, que las esconda en varios lugares y que le diga a varias personas que si algo le pasa, saquen las cintas a la luz. Entonces Ociel comienza a hacer esto y no conforme con eso, llama a Judalon Smith, que era una ex paciente y además de eso su amante. Le dice que por favor vaya, que escuche alguna sesión desde afuera y ella va y lo hace. El tema es que entre una cosa y otra no sabemos bien cómo pasó. Esta mujer termina viviendo en la casa de Ociel, con Ociel, su mujer y su hija. Se supone que cada cierto tiempo el doctor le decía que se iba a separar de su mujer y que iban a vivir juntos. Parece que Judalon más o menos quiso reemplazar a la mujer del doctor y se termina yendo todo a la bosta. Y cuando se va a la bosta, ¿qué pasó? Bueno, resulta que Judalon fue hasta la comisaría y denunció que Ociel tenía las cintas donde los hermanos confesaban lo que había pasado esa noche. Entonces el 8 de marzo arrestan a Lai con un operativo bastante grande, según lo que dice él, lo terminaron arrestando un equipo SWAT y dice que si lo hubieran dicho él se habría acercado a la comisaría. En ese momento Eric se encontraba fuera del país jugando al tenis y lo hacen volver por recomendación de su abogado, que la verdad se podría haber dado a la fuga, sí, total él ya sabía lo que había pasado, pero bueno, volvió por su hermano, supongamos. Esto explota todo mediáticamente. Los niños ricos de bien que habían Petit Suisse a sus padres y todo giraba en torno a que lo habían hecho por la herencia. Ustedes imagínense en que durante 5 meses estuvieron debatiendo si se usaba o no las cintas. La cuestión es que terminan averiguando dónde fue que compraron las AR, que fue con una identificación falsa. La verdad, en el primer juicio es cuando pasan todos los testigos. Es televisado y ahí es cuando surgen las declaraciones de los hermanos, de que supuestamente habían hecho todo esto porque temían por sus propias vidas. Según ellos, venían de maltrato sistemático por parte de su padre y su madre no hacía absolutamente nada al respecto. Podemos ver los videos que están por toda internet de Lai contando lo que pasaba
y diciendo que también se lo había hecho él mismo a su hermano y pidiéndole disculpas a Eric por lo que le había hecho. Yo no voy a entrar en los detalles de lo que le hacía el padre, porque me parece muy morboso estar una y otra vez reviviendo exactamente lo mismo. El tema está en que en ese momento de la sociedad de eso no se hablaba. Y de lo que no se habla, no pasa. Sí había algo que se llamaba el síndrome de la mujer que no entraba porque se supone que son hombres y no les pasa. Sí, estamos hablando de muchísimo tiempo atrás, donde se supone que un padre no podía hacer eso. Y después nos enteramos que un padre tuvo 20 años una hija encerrada en un sótano. Pero el tema es que también se dice que al varón no le pasaba, que le podía pasar a la mujer, pero al varón no. Que no tenían para hacerle estudios de si les había pasado o no, porque no contaban con los materiales tampoco. Después trataron todo lo que fue mediático el juicio como si fuera un chiste y una burla. Había demasiada gente burlándose de lo que habían dicho los hermanos, de los abusos que habían sufrido en manos de su padre. Había una reportera, que voy a dejar el video porque te da una indignación como lo dice. Pero bueno, en ese juicio suben muchísimos testigos, parientes, profesores, gente que los conoce, a decir que José maltrataba a sus hijos físicamente. Y uno de los testimonios es el de una prima que cuenta que Lai le contó cuando era chiquito que se masajeaba con su padre ahí abajo. Esto no fue tenido en cuenta para el segundo juicio. Después un primo llamado Andy cuenta que Eric le preguntó si se bañaba con su padre, porque José se supone que se bañaba con los chicos después de los entrenamientos, siendo ellos ya prácticamente adultos. En sí había muchos testimonios que hablaban de que los chicos sí sufrían abuso por parte de su padre. Bueno, el tema es que después los terminan condenando a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad. Todavía tuvieron suerte y no fueron a la silla eléctrica. Pero hay 2 cuestiones de un tiempo acá. Pasaron muchísimos años, muchísimos, y la mentalidad empezó a cambiar. Ya no es una generación de esto no pasa, no es una generación que se queda callada. En ese momento no se hablaba. Creo que pasaron, mismo Lai lo dice en el documental, pasaron 10 años desde que lo condenaron para que gente saliera a decir que había sido siendo hombres. No pasaba. Era algo que le pasaba solo a las mujeres. Y después tenemos niños que han sido por entrenadores, por los padres, por los abuelos, por los curas, por los pastores. Hay un montón. Lo que pasa es que el hombre no suele contar. Y segundo, cada víctima tiene su tiempo. Por algo existen leyes como acá, la ley Piazza, porque no todas las víctimas actúan de la misma manera. No todas las víctimas están cabizbajas mirando hacia abajo sin poder hablar, sin poder decir nada. Hay algo que dicen que Eric hasta cierto momento de su infancia era un niño totalmente feliz, divertido, extrovertido y que después se volvió un niño totalmente retraído. Bueno, vamos a hablar de las 2 cuestiones. Al día de hoy el caso se está revisando otra vez, por lo que hay mucha especulación de que los hermanos podrían llegar a salir libres. Hace 35 años que están en prisión, estuvieron más tiempo en prisión que en el que estuvieron en libertad. Y aparecieron 2 cosas. La primera es el testimonio de Roy Rosselló, ex integrante de la banda Menudo. Yo les voy a dejar el video de la entrevista de Roy abajo. Pero básicamente Roy lo que cuenta es que cuando tenía 14 años fue violado por José Menéndez, mucho antes de que pasara lo que pasó con los chicos. Roy cuenta que fue a la casa de Menéndez con su manager, que lo hicieron tomar con 14 años una copa de vino y que simplemente se desvaneció, que no tenía control de su cuerpo, que podía sentir absolutamente todo, pero que no podía hacer absolutamente nada. Me parece que Roy fue y lo ratificó bajo juramento, lo que quiere decir quizás se puede usar su testimonio en un nuevo juicio. Y lo segundo es que la tía de Eric encontró una carta que él le había enviado a su primo Andy 8 meses antes de que pasara lo que pasó. Chiquis, acá la mami editora, les dejo la parte más importante de la carta porque si no el video va a ser muy largo. El resto de la carta la voy a subir completa en otro video, así que los dejo con la carta. Mamá no está bien.
Es como si ella estuviera aquí físicamente, pero mentalmente está como ida. Sí sabes a qué me refiero. Se enfada por nada. Me siento mal por ella, no sé por qué aguanta las mierdas de papá. A veces desearía poder hablar con ella cosas, ¿sabes? Algún día especialmente de papá y de mí. Pero la forma en la que ella lo adora y le cuenta todo, tengo miedo de que ella le cuente todo lo que yo le diga. Simplemente no puedo arriesgarlo. Light tuvo una gran pelea con ella sobre por qué no podíamos pasar Navidad con el resto de la familia. Y mamá se enfadó y le dijo que si quería ir podía ir solo. Simplemente no sé por qué ella quiere lastimarlo de esa manera. Light quería quedarse, pero papá no lo dejó. Así que ahora estoy atrapado aquí solo. He estado intentando evitar a papá. Todavía está sucediendo, Andy. Pero es peor para mí. No puedo explicarlo. Tiene tanto sobrepeso que no soporto verlo. Nunca sé cuándo va a pasar y me está volviendo loco. Todas las noches me quedo despierto pensando que podría entrar. Necesito pararlo de mi mente. Sé lo que dijiste antes, pero tengo miedo. Simplemente no conoces a papá como yo. Está loco. Me ha advertido cientos de veces sobre contarle a alguien, especialmente a Lai. Realmente soy tan cobarde. No sé si podré lograr superar esto. Puedo manejarlo. Andy, necesito dejar de pensar en ello. En cualquier caso, espero estés bien. Y esa es la carta que le escribió Eric a su primo. Así que como les dije, al día de hoy están revisando el caso y se supone que para noviembre se tendría que saber si se va a reabrir el caso, si cumplieron ya su sentencia, si van a poder salir libres. Muchos lo comparan con el caso de Gypsy Road. Hasta acá vamos a dejar el video y como siempre les digo, me encantaría saber qué opinan ustedes de esto. A mí si me preguntan, que obviamente nadie me lo está preguntando, yo creería que ya cumplieron su sentencia, que sí lo que hicieron estuvo mal, pero les creo que les pasó lo que les pasó. Más que nada por los testimonios de los primos y de gente que estaba alrededor. Espero que les haya gustado, la verdad fue un video bastante largo, había mucha información y hay mucha información que dejé afuera. Yo les recomiendo que miren los dos documentales, tanto el de Netflix como el de HBO, están muy buenos y son muy completos y los dos encaran desde distintos ángulos lo que es todo lo que pasó. Obviamente, como siempre les digo, si llegaron hasta acá, muchas gracias por ver. Espero que se haya entendido. Les pido que, si no están suscritos, se suscriban al canal haciendo clic en el botoncito que aparece abajo que dice suscribirse, que me dejen un like, que me dejen un comentario. Puede ser un punto, un emoji, lo que quieran. ¿Qué opinan del caso? Me encantaría saber qué opinan ustedes. Sin más nada que decir, les mando un beso hasta donde sea que estén. Cuídense siempre y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.